Azteca, de Gary Jennings. Parte 6. Continuación. Casi tuve que cogerlo de los pies, y me tomó algún tiempo convencerlo de que estaba sobrio y en mis sentidos, pero al fin lo arrastré conmigo, todavía forcejeando por anudarse el manto hacia la habitación que Gievele había alumbrado para nosotros. Cuando ya casi lo había empujado adentro, ella empezó a salir. «No te vayas, quédate», dije. «Esto nos concierne a los tres. A ver, viejo gordo, traiga acá todos los papeles pertinentes al título de propiedad de esta posada y a la deuda que pesa sobre ella. Yo estoy aquí para redimirla». Tanto él como ella me miraron igualmente atónitos, y Guayay, después de farfullar algo, me dijo: «¿Es para esto por lo que me sacó de la cama? ¿Usted quiere comprar este lugar, hijo de perra? Todos podemos volver a la cama. No tengo ninguna intención de vender». «No puede venderlo, porque no es suyo», dije. «Usted no es el propietario, sino el tenedor de derecho de retención. Cuando yo pague la deuda con todos sus intereses, usted será el transgresor. Vaya y traiga los documentos». Había tenido cierta ventaja sobre él mientras todavía estaba confundido por el sueño, pero cuando nos sentamos enfrente de las columnas de puntos, banderas y arbolitos, que significaban números, volvió a ser tan astuto y exigente como siempre lo había sido en sus profesiones de cambista y sacerdote. No voy a detallarles, mis señores, con todos los detalles nuestra negociación. Solo quiero afirmar que yo conocía el arte de trabajar con números y la astucia posible que hay en este arte. Cuando el difunto marido explorador había pedido el préstamo en mercancía y moneda corriente, solicitó una cantidad apreciable. Sin embargo, el interés que había quedado de acuerdo en pagar por el préstamo no era excesivo, o por lo menos no debía de haberlo sido, excepto por el método muy sagaz que empleó el prestamista. No recuerdo las cantidades, por supuesto, pero puedo explicarles un ejemplo simplificado. Si yo le presto a un hombre 100 semillas de cacao por un mes, tengo derecho a que me sean pagadas 110. O si a él le toma 2 meses pagarme, entonces serán 120 semillas de cacao. Por 3 meses, 130. Y así. Pero lo que Guayay había hecho era agregar las 10 semillas de cacao como interés al final del mes y luego tomar en cuenta el total de 110 semillas como base para calcular el siguiente interés. Así, al finalizar los 2 meses, él había conseguido 121 semillas de cacao. La diferencia puede parecer trivial, pero sumado proporcionalmente cada mes y en una cantidad cuantiosa, la suma puede llegar a ser alarmante. Por lo tanto, exigí un nuevo cálculo desde el principio, o sea, desde que Guayay dio el primer crédito sobre la hostería. «¡Ah, ya!», chilló él, como seguramente hizo cuando despertó después de haber comido aquel hongo en sus días de sacerdote. Pero cuando con toda calma le sugerí que podía llevar el asunto al Bishoshu de Tecuantepec para que él lo juzgara, rechinó los dientes y empezó a hacer las cuentas de nuevo, mientras yo lo observaba de cerca. Hubo muchos otros detalles que discutir, tales como, por ejemplo, los gastos y las ganancias de la hostería, mientras él la estuvo administrando. Pero finalmente, cuando empezaba a alborear, llegamos a un acuerdo sobre una fuerte suma de vengada, y quedé que la pagaría totalmente en moneda corriente y no con mercancías. La cantidad era muy superior a la que yo tenía en aquellos momentos en polvo de oro, cobre, estaño y semillas de cacao, pero no dije nada. En lugar de eso, hablé blandamente. «Usted ha olvidado una pequeña partida. Le debo el pago del hospedaje de mi grupo». «Ah, sí», dijo el gordo viejo timador.
Usted es muy honesto por recordármelo. Y agregó eso al final. Como si súbitamente hubiera recordado algo, le dije: «Oh, otra cosa». «¿Sí?», preguntó expectante con la tiza lista para agregar algo más. «Substraiga de ahí 4 años de salario de vengado de la mujer Giebele». «¿Qué?», dijo mirándome espantado. Ella también me miró, pero llena de admiración. «¿Salario?», dijo mofándose. «Esta mujer quedó obligada a trabajar para mí como una tía Cotli. Si su contabilidad hubiera sido honesta, ella no se hubiera visto obligada a ello. De acuerdo con la revisión que usted mismo ha hecho, el Bishoshu le hubiera concedido la mitad del interés sobre la hostería. Usted no solo ha contribuido a estafar a Giebele, sino que también ha conspirado a avasallar a un ciudadano libre convirtiéndolo en esclavo. Está bien, está bien. Déjeme hacer la cuenta. 2 semillas de cacao por día. Ese es el salario de un esclavo. Usted ha tenido el servicio de la formal propietaria de la posada. El salario que gana un hombre libre por día es de 20 semillas de cacao. Él se tiró de los cabellos aullando. Yo añadí: usted es solamente un forastero apenas tolerado en Tecuantepec. Ella es de los Ben Saá, al igual que el Bishoshu. Si nosotros vamos a verle... Entonces dejó su acceso de cólera y empezó furiosamente a escribir deprisa, dejando caer gotas de sudor sobre el papel de corteza. Entonces volvió a aullar. ¡Más de 29,000! No hay tal cantidad de semillas de cacao en todas las plantas de todas las tierras calientes. Transfiéralo a cañas de polvo de oro, sugerí. No aparecerá entonces como una suma tan grande. ¿No?, bramó él. Luego, cuando lo hubo hecho, dijo: pues, si accedo a la demanda de salario, pierdo hasta mi propio taparrabo en toda la transacción. Si yo subtraigo esta cantidad, quiere decir que usted me pagará menos de la mitad de la suma original que presté. Su voz se había hecho tan aguda como un chillido, y sudaba como si estuviera recibiendo una infusión. Sí, dije. Está de acuerdo con mi propio cálculo. ¿Cómo lo quiere usted? ¿Todo en oro? ¿O algo en estaño o cobre? Yo había hecho traer mi fardo de la habitación, que todavía no había ocupado, y para entonces lo estaba abriendo. «¡Esto es una extorsión!», gritó con rabia. «¡Un robo!». En el fardo también había una pequeña daga de obsidiana. La tomé y la apunté directamente contra la segunda o la tercera papada de Guayay. Sí, era extorsión y robo, le dije fríamente. Usted engañó a una mujer indefensa para quedarse con su propiedad. Luego la hizo trabajar en la cosa más desagradables durante 4 largos años. Y yo sé a qué caminos tan desesperados hubiera llegado. Pero aquí está lo que usted mismo calculó, y yo se lo sostengo. Le pagaré la última cantidad a la que usted llegó. Esto es la ruina, ladró. La devastación. Me va a extender un recibo, y en él va a escribir que este pago anula toda la demanda sobre esta propiedad y sobre esta mujer, en estos momentos y para siempre. Después, mientras yo lo veo, romperá el viejo papel en prenda, firmado por el difunto esposo. Luego, recogerá todas aquellas cosas personales que son de su propiedad y se irá de estas posesiones. Él hizo el último intento de oponerse. ¿Y si rehúso? Lo llevaré a punta de espada a ver al Bishoshu. Y ya sabe usted los cargos. El castigo por robo es la muerte a garrote, con lianas floridas. ¿Qué es lo que sufrirá antes por haber esclavizado a una persona libre? No puedo decirlo, ya que no conozco los refinamientos de tortura de esta nación. Desplomándose al fin derrotado, dijo:
Aleje de mí ese puñal. Cuente el dinero. Levantó su cabeza para gritar a Gievele: «Traiga el papel nuevo». Luego, cambiando de parecer y utilizando un tono untuoso: «Por favor, mi señora, traiga papel, pinturas y cañas para escribir». Yo conté cañas de polvo de oro y un montón de pedacitos de estaño y cobre, poniéndolos en el mantel que había entre nosotros. Y después de haber hecho eso, quedó un pequeño bulto en el fardo. Le dije: «Haga el recibo a mi nombre. En el lenguaje de este lugar me llamo Saa Nayasu». Nunca hubo un hombre con un nombre tan de mal agüero y tan bien puesto, murmuró, mientras empezaba a hacer las palabras pintadas y las columnas con glifos de números. Él lloraba mientras trabajaba, lo juro. Sentí la mano de Gievele sobre mi hombro y la miré. Había trabajado muy duro durante todo el día anterior y también había pasado una noche sin dormir, por no mencionar algunas otras cosas, pero estaba allí parada con garbo. Los bellos ojos le brillaban y todo su rostro resplandecía. Yo le dije: «Esto no tomará mucho tiempo. ¿Por qué no vas? Traes a las niñas. Tráelas a su casa». Cuando mis socios despertaron y llegaron para desayunar, Coscatl se veía descansado y sus ojos brillaban de nuevo, pero Glotón de Sangre se veía alicaído. Él ordenó un desayuno consistente solo en huevos fritos. Luego dijo a la mujer: «Mándeme al propietario. Le debo 10 semillas de cacao». Y agregó para su coleto: «Soy un libertino manirroto y a mi edad». Ella le sonrió y le dijo: «Por esa diversión para usted no hay ningún cargo, mi señor». Y se fue. «¿Eh?», gruñó Glotón de Sangre, viéndola salir. «Ninguna hostería ofrece este servicio gratuito». Yo le recordé: «Cínico viejo rabo verde, tú dijiste que no había primeras veces». «Quizás sí. Puedes estar loco y ella también, pero el propietario...». «Desde la noche pasada ella es la propietaria». «¿Eh?», dijo otra vez abruptamente. Y 2 veces más volvió a decir: «¿Eh?». Primero, cuando su desayuno fue llevado por la bellísima muchacha, casi de mi edad, y otra vez cuando su espumoso chocolatl fue servido por la no menos bella joven del mechón de luz sobre su pelo. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó confundido. «Nos detenemos en la primera hostería que encontramos, un establecimiento inferior, con un zoque grasiento y una esclava. Y durante la noche», terminó Coscatl por él, con voz sorprendida, «Mixtli lo convirtió en un templo lleno de diosas». Así es que nuestro grupo se quedó otra noche en la hostería, y cuando todo estuvo en silencio, Gievele se metió furtivamente en mi habitación, más radiante que nunca, en la nueva felicidad que había encontrado. Y esta vez nuestro amoroso abrazo no fue disminuido, ni forzado, ni de ninguna manera distinto del mutuo y verdadero acto de amor. Cuando cargamos nuestros bultos, listos para partir temprano a la siguiente mañana, ella y luego cada una de sus hijas me abrazaron fuertemente y cubrieron mi rostro con besos húmedos por las lágrimas, dándome las gracias de todo corazón. Miré hacia atrás varias veces, hasta que no pude ya distinguir a la hostería dentro de la masa confusa de los otros edificios. No sabía cuándo regresaría, pero había plantado semillas allí, y en el futuro, sin importar cuán lejos o por cuánto tiempo vagara, nunca volvería a ser un extranjero entre la gente nube. Nunca, mientras las más altas tijeretas trepadoras de las enredaderas se pudieran sostener de sus raíces en la tierra. Eso era todo lo que sabía.
Lo que no podía saber o siquiera soñar era qué fruto de esas semillas probaría, qué agradable sorpresa o estrujante tragedia, o cuánta riqueza y cuánta pobreza, o cuánta alegría y cuánta miseria. Pasaría mucho tiempo antes de que yo pudiera probar el primero de esos frutos, y mucho tiempo antes de que todos ellos maduraran a su tiempo. Y uno de esos frutos no lo he probado completamente todavía hasta la semilla amarga de su corazón. Como ustedes saben, reverendos frailes, esta tierra que ahora es la Nueva España está circundada en toda su longitud, en ambos lados, por grandes mares que se extienden desde sus costas hasta el horizonte. Ya que esos mares están más o menos al este y oeste de Tenochtitlán, nosotros los mexica siempre nos hemos referido a ellos como a los océanos del este y del oeste. Sin embargo, de Tehuantepec en adelante, la masa de tierra se tuerce hacia el este, y así es que esas aguas son llamadas allí más adecuadamente los océanos del norte y del sur, y la tierra que los separa es un istmo bajo y delgado. No quiero decir con esto que un hombre puede pararse en medio del istmo y escupir sobre el océano que él escoja. El ancho del istmo es de más o menos 50 largas carreras de norte a sur y cerca de 10 días de camino, pero de un camino fácil, porque la mayor parte de esa tierra es lisa y llana. Pero nosotros no cruzamos de una costa a otra. Viajamos hacia el este sobre esa tierra plana, mal llamada la Colina del Jaguar, con el océano del sur no muy lejos a nuestra derecha, aunque no era visible a nuestro paso. Entonces, fueron las gaviotas las que revoloteaban más a menudo sobre nuestras cabezas, en lugar de los buitres. Excepto por el calor opresivo de esas tierras bajas, nuestra caminata fue fácil, casi monótona, sin nada que ver más que la hierba amarilla y los bajos arbustos grises. Marchamos con gran rapidez y encontramos fácil y abundante caza para comer. Conejos, iguanas, armadillos, y como el clima era agradable para acampar en la noche, no dormimos en ninguna de las aldeas de la gente mixe, cuyas tierras estábamos atravesando. Tenía una buena razón para tratar de llegar lo antes posible a nuestro destino, que eran las tierras de los maya, en donde finalmente empezaríamos a cambiar las mercancías que llevábamos por otras de mucho más valor para transportarlas después a Tenochtitlán. Por supuesto que mis socios se habían dado cuenta de algunas de las extravagancias en que había caído últimamente, pero nunca les había dado todos los detalles y los precios que había pagado por ellas. Mucho más atrás, había hecho un negocio bastante ventajoso a lo largo del camino, cuando había vendido al esclavo 4 a sus parientes, pero eso había sido bastante tiempo atrás. Desde entonces, había hecho solamente otras 2 transacciones, las 2 costosas, y ninguna de ellas con una ganancia visible o inmediata para nosotros. Había comprado el tapiz de plumas de Chimali solo para darme la dulce venganza de destruirlo. A un precio mucho mayor, había comprado la hostería por el placer de darla. Si había sido reticente con mis socios, era porque sentía cierta vergüenza de no haberme mostrado todavía como un pochtecatl sagaz. Después de varios días de viajar fácil y rápidamente a través de las llanuras coloreadas y brunas, vimos el azul pálido de las montañas que se empezaban a levantar hacia nuestra izquierda, que gradualmente se destacaron enfrente de nosotros, en un color verde azul oscuro, y de nuevo volvimos a escalar. Aquella vez, dentro de un espeso bosque de pinos, cedros y enebros. De allí en adelante, empezamos a encontrar las cruces que siempre han sido consideradas sagradas
por las diversas naciones del lejano sur. Sí, mis señores, la cruz de ellos es prácticamente igual a su cruz cristiana. Como esta, el palo principal es un poco más largo que el que la cruza. La única diferencia es que en la parte de arriba y a ambos lados, los remates son en forma de comba y tallados como una hoja de trébol. Para esos pueblos, el significado religioso de esa cruz es la simbolización de los 4 puntos y el centro del compás. Sin embargo, también tenía un uso práctico. En cualquier lugar despoblado de la selva en donde encontráramos esa cruz de madera pesada y larga, sabíamos que ésta no demandaba sed reverentes, sino estad contentos, porque ella marcaba la presencia cercana de agua clara y fresca. Las montañas cada vez se fueron haciendo más escarpadas y más escabrosas, hasta que llegaron a ser tan grandes como aquellas que habíamos dejado atrás en Huaxyacac. Pero aunque para entonces ya habíamos llegado a ser unos montañistas experimentados, no las hubiéramos encontrado tan atemorizantes, excepto porque además del frío usual de las alturas, sufrimos un repentino frente frío. Bueno, en aquellas tierras sureñas era aún invierno, y para entonces estábamos a mitad de esa estación, y el dios Tititl de los días cortos fue excepcionalmente duro con nosotros durante ese año. Nos pusimos cuanta ropa llevábamos, y empezamos a subir fatigados bajo el peso de nuestra carga, y envolvimos nuestras sandalias con trapos bien atados a lo largo de nuestros pies y piernas. Pero el viento penetraba como una hoja de obsidiana, aún a través de esa protección, y en los picos más altos el viento arrastraba nieve, como si fueran delgadas astillas. Entonces nos sentimos realmente muy contentos de estar rodeados por pinos, ya que juntábamos la savia que emanaba de ellos y la cocinábamos hasta que sus aceites irritantes se evaporaban, y quedaba solamente un espeso y pegajoso óxitl negro que repelía tanto al frío como a la humedad. Después nos desvestíamos y nos untábamos el óxitl por todo nuestro cuerpo, y nos volvíamos a vestir. A excepción de nuestros ojos y bocas, el resto de nosotros era de un color negro noche, como siempre había sido pintado el ciego dios Itzcolicui. Para entonces ya nos encontrábamos en la nación de los Chiapa, y cuando empezamos a llegar a las aldeas más apartadas de la montaña, nuestra apariencia grotesca causó cierta sorpresa. Los Chiapa no usaban el óxitl negro, pues estaban acostumbrados a cubrir sus cuerpos con cebo de jaguar, cuguar o tapir, como una protección similar contra el mal tiempo. Sin embargo, la gente era casi tan oscura como nosotros lo estábamos. No negra, por supuesto, pero el tono de su piel era del más oscuro pardo cacao que yo había visto en todas las naciones en que habíamos estado. La tradición de los Chiapa cuenta que sus más lejanos ancestros habían emigrado de su tierra original, que estaba mucho más al sur, y su tez venía a confirmar esa leyenda. Obviamente, habían heredado el color de sus antepasados, quienes habían sido bien requemados por la fiereza del sol. Nosotros con gusto hubiéramos pagado por un solo rayo de aquel sol. Cuando nos afanábamos a través de los valles y vainas, protegidos del viento, solo sufríamos el entumecimiento y el letargo provocado por el tiempo helado. Pero cuando se cruzaba una montaña en nuestro camino o paso, el viento cortante silbaba a nuestro alrededor, como flechas disparadas todas a un mismo tiempo, a través de un túnel cavado. Y cuando no había una vereda o un paso, cuando teníamos que escalar todo el camino hacia arriba y a lo largo de la montaña, estaría todo cubierto con nieve o aguanieve cayendo con violencia en su cumbre, o nos encontraríamos con nieve vieja ya endurecida en el suelo,
que teníamos que vadear o hender para podernos afianzar. Todos nos sentíamos desgraciados, pero uno de nosotros se sentía todavía más miserable que los demás. El esclavo 10, que se sentía agobiado por alguna dolencia. Como nunca se había quejado o rezagado, ni siquiera sospechábamos que estaba encontrándose mal, y ya habían pasado varios días sintiéndose así, hasta que una mañana él cayó bajo el peso de su carga, como si una mano pesada lo hubiera empujado. Trató con todas sus fuerzas de levantarse, pero no pudo, y se desplomó cuán largo era sobre el suelo. Cuando nosotros le desligamos la banda que llevaba en la frente y lo despojamos de su carga, volteamos su rostro y descubrimos que estaba tan caliente por la fiebre que el óxitl que llevaba pegado se había cocido en su cuerpo como una costra seca incrustada en él. Coscatl le preguntó solícitamente si él se sentía afectado en alguna parte específica de su cuerpo. 10 le contestó, en su náhuatl incorrecto, que se sentía como si en su cabeza le clavaran una macuahuitl, que sentía su cuerpo cubierto de fuego y que le dolían cada una de las articulaciones, pero que por lo demás nada le molestaba en particular. Le pregunté si había comido algo fuera de lo común o si había sido picado o mordido por alguna criatura venenosa. Él me contestó que solo había comido los alimentos que todos habíamos compartido, y que el único encuentro que había tenido con una criatura era con una completamente inocua, 7 u 8 días antes, cuando trató de cazar un conejo para nuestro estofado. Lo había cogido, pero el conejo lo había mordido y había escapado. Me enseñó la marca de los dientes del roedor en su mano, y luego rodó lejos de mí y vomitó. Glotón de Sangre, Coscatl y yo nos sentíamos realmente apenados por eso, pues de todos nosotros, el que tuvo que caer enfermo fue 10, a quien todos queríamos. Nos había ayudado fielmente para salvarnos de los bandidos Tianú, y él era el que más seguido se había ofrecido para desempeñar la tarea femenina de cocinar para todos. Él era el más fuerte de todos los esclavos después del forzudo 4, a quien habíamos vendido y que había cargado el bulto más pesado en aquel entonces. También había estado llevando sumisamente la piel pesada e insalubre del cuguar, y de hecho él todavía la llevaba encima, pues obstinadamente Glotón de Sangre no quería desecharla. Todos descansamos, hasta que el mismo 10 fue el primero en ponerse de pie para continuar. Toqué su frente, y me pareció que la fiebre había disminuido bastante. Miré más de cerca su rostro oscuro y le dije: Matlactli, te conozco por más de una cabilla de días, pero hasta ahora no caigo en la cuenta. Tú perteneces a esta nación Chiapa, ¿no es así? Sí, amo, dijo débilmente. Soy de la ciudad capital de Chiapán. Es por lo que me urge llegar. Espero que usted sea lo suficientemente bondadoso como para venderme allá. Así es que él levantó su bulto, deslizó otra vez la banda alrededor de su frente y todos continuamos. Pero a la caída de la tarde de ese mismo día, se tambaleaba de una manera tan lastimosa que era muy difícil que pudiera continuar. Pero aún así, siguió insistiendo en seguir caminando y rehusó nuestras sugerencias de hacer otro alto o de aligerar su carga. No lo hizo hasta que encontramos un valle protegido por el viento, con una cruz marcando un arroyo helado que corría a través de él, y allí acampamos. No hemos matado ningún gamo últimamente, dijo Glotón de Sangre, y ya se nos han acabado los perros. Sin embargo, 10 debe tener algún alimento nutritivo y fresco, no solamente atoli y ventosos frijoles. Que se pongan 3 y 6
a prender el fuego, y mientras ellos lo encienden, pues les costará bastante hacerlo, yo voy a ver qué pesco por ahí. Él encontró una vara en forma de horquilla y con los pedazos de nuestras ropas gastadas fabricó una red y fue al arroyo para probarla. Regresó después de un rato diciendo: «Coscat lo hubiera podido hacer». Estaban entumecidos por el frío y nos mostró un manojo de peces verde plata. Ninguno más largo de una mano, ni más grueso de un dedo, pero lo suficiente para ser nuestro puchero. Aunque cuando los vi no estaba muy seguro de quererlos comer, y así se lo dije. Glotón de Sangre hizo a un lado mi objeción. No importa que sean feos, son muy sabrosos. Pero si se ven tan raros, se quejó Coscatl. Cada uno tiene 4 ojos. Sí, es muy listo este pez. Estos peces. Flotan apenas bajo de la superficie del riachuelo. Con los ojos de encima buscan insectos en el aire. Y con los ojos de abajo están alerta para pescar alguna presa bajo el agua. Quizás puedan dar a nuestro enfermo 10 un poco de su propia vitalidad. Si se la dieron, fue solo para que no pudiera tener el sueño tranquilo que tanto necesitaba. Desperté varias veces oyendo al nombre enfermo agitarse y toser arrojando flemas y murmurando incoherencias. 1 o 2 veces me di cuenta de que murmuraba una palabra que parecía sonar como Vinquisaca, y a la mañana siguiente llevé a Glotón de Sangre aparte para preguntarle si tenía alguna idea de lo que eso significaba. Sí, es una de las pocas palabras extranjeras que conozco, dijo con altanería, como si con eso le confiriera mucha importancia. Los Vinquisaca son criaturas mitad humanas y mitad animales, que habitan en las alturas de las montañas. Me han contado que son los hijos detestables y horrorosos de las mujeres que se han apareado en forma no natural con jaguares, o monos, o cualquier otro animal. Cuando oigas un ruido como de un trueno en las montañas y que no haya tormenta, lo que oyes es a un Vinquisaca haciendo diabluras. Personalmente creo que esos ruidos son provocados por caídas y deslizamientos de rocas. Pero ya conoces la ignorancia de los extranjeros. ¿Por qué lo preguntas? ¿Has escuchado ruidos extraños? Solo he oído a 10 hablando en sueños. Creí que estaba delirando. Y creo que está mucho más enfermo de lo que suponemos. Así es que, desoyendo sus muchas protestas, tomamos su carga y la dividimos entre el resto de nosotros. Y solamente le dejamos a él la piel de león de la montaña, para que la llevara ese día. Ya sin carga, caminaba bastante bien, pero podía darme cuenta cuando sentía un escalofrío, porque se encogía bajo la piel dura arrebujándose en ella para cubrir su tosco taparrabo. Después, cuando el escalofrío pasaba y la fiebre lo atormentaba, se quitaba la piel, y aún abría sus vestiduras para que por ellas penetrara el aire frío de la montaña. También respiraba con un sonido burbujeante, cuando no estaba tosiendo o carraspeando, y escupía esputos excepcionalmente malolientes. Íbamos escalando una montaña de considerable altura, pero cuando llegamos a su cumbre, nos encontramos con el camino cortado. Nos detuvimos al borde de un cañón que corría de norte a sur, uno de los más profundos que jamás había visto antes. Estaba cortado a filo, en hileras, como si un dios enojado hubiera dejado caer desde el cielo una macuahuitl del tamaño del dios. Era una vista que quitaba el aliento por lo impresionante, bella y engañosa, todo a un mismo tiempo. Aunque un frío helado soplaba en donde nosotros estábamos parados, era evidente que éste nunca penetraba en el cañón, porque las cercanas paredes perpendiculares estaban festonadas por flores colgantes de todos los colores. En lo más profundo de su fondo, en donde se veían florestas, árboles floridos y suaves praderas,
un hilo de plata cruzaba y parecía desde donde nosotros estábamos parados un simple arroyo. Afortunadamente, no tratamos de descender hacia las invitadoras profundidades, sino que, volviéndonos hacia el sur, seguimos la orilla del cañón hasta que ésta gradualmente se fue deslizando hacia abajo. Ya había caído la tarde cuando llegamos a la orilla de aquel arroyo, que fácilmente podría medir 100 pasos de orilla a orilla. Después supe que aquel arroyo, el río Suchiapa, es el más ancho, profundo y rápido de todos los del único mundo. Ese cañón que cruza cortando las montañas de Chiapa también es único en todo el único mundo. Por su longitud, 5 largas carreras de largo, y de la orilla al fondo tiene cerca de media larga carrera de profundidad. Llegamos a una planicie en donde el aire era caliente y el viento más suave. También llegamos a una aldea, aunque pobre. Era llamada Toztlán. Apenas era lo suficientemente grande como para llevar un nombre, y la única comida que los aldeanos nos pudieron ofrecer fue un cocido de carne de búho tan desagradable que me produce asco solo el recordarlo. Sin embargo, Toztlán tuvo una choza lo suficientemente grande como para que todos pudiéramos dormir, por primera vez en varias noches, bajo techo. La aldea también tenía cierta clase de físicos. Yo solamente soy doctor en hierbas, dijo él disculpándose en su mal hablado náhuatl, después de haber examinado a 10. Le he dado al paciente una purga y no puedo hacer más por él. Pero mañana ustedes llegarán a Chiapán y allí encontrarán a muchos doctores de pulso, famosos. No sabía qué clase de doctores de pulso podrían ser, pero al día siguiente lo único que podía esperar es que fuera un doctor de hierbas, pero más avanzado. Antes de llegar a Chiapán, 10 se desmayó y tuvimos que cargarlo sobre la piel del cuguar que llevó puesta todo el tiempo. Lo cargamos en turnos de 4, cogiendo la improvisada litera por las patas de la piel, mientras 10, acostado en ella, se quejaba, entre espasmos y toses, de que varios Vinquisaca estaban sentados en su pecho y no lo dejaban respirar. Uno de ellos también me está mordiendo, ¿no lo ven? Y levantaba su mano. Lo que nos mostraba era solo el lugar en donde el conejo lo había mordido, pero que por alguna razón se había ulcerado, convirtiéndose en una llaga abierta. Nosotros, que lo cargábamos, tratábamos de decirle que no veíamos a nadie sentado sobre él ni mordiéndolo, y que su problema había sido el aire enrarecido de aquella altura llana, de aquella alta llanura. A nosotros mismos nos costaba tanto trabajo respirar que ninguno lo podía cargar por mucho tiempo sin tener que ser relevado. Chiapán no se parecía en nada a una ciudad capital. No era más que cualquier otra aldea situada a la orilla de un tributario del río Suchiapa, y yo supuse que era la capital en virtud de que era la más grande de todas las demás aldeas de la nación Chiapa. También algunos de sus edificios eran de madera o de adobe, en lugar de ser como los otros, chozas de troncos y paja. Además, había los restos en ruinas de viejas pirámides. Llegamos a la aldea caminando vacilantes por la fatiga y preguntando por un doctor de pulso. Una persona que pasaba bondadosamente se detuvo a escuchar nuestros incomprensibles, aunque obvios gritos de urgencia, y se aproximó a ver a 10, quien estaba inconsciente. Entonces exclamó «¡Macobó!» y gritó algo más en su lenguaje, lo que hizo que se acercaran corriendo 2 o 3 personas más que por allí pasaban. Después nos hicieron gestos con la cabeza para que lo siguiéramos a la casa del doctor, quien sabía hablar en náhuatl, según entendimos por sus gestos. Pero cuando llegamos allí, íbamos seguidos por una excitada y parlanchina multitud. Parece que los Chiapa
no tienen totalmente nombres individuales, como nosotros, los mexica. Aunque cada persona tiene naturalmente uno que le distingue, es también conocida por el nombre de su familia, como los apellidos de ustedes los españoles, que no sufren cambio a través de muchas generaciones. El esclavo, a cual llamábamos Matlactli o 10, pertenecía a la familia Macoboo de Chiapán, y el ciudadano que lo había reconocido había gritado a alguien para que fuera corriendo a avisar a sus familiares de que había regresado al pueblo. Desgraciadamente 10 no estaba en condiciones de reconocer a ninguno de los otros Macoboo que llegaron, y el doctor, quien visiblemente se sentía satisfecho de tener a toda esa clamorosa multitud a su puerta, no pudo dejarlos entrar a todos. Cuando los 4 que cargábamos a 10 lo hubimos dejado sobre el piso de tierra, el anciano físico insistió en que todo el mundo saliera, a excepción hecha de su vieja esposa, que lo asistía, el paciente y yo, a quien él explicaría el tratamiento a seguir. Se presentó a sí mismo como el doctor Maash, y me explicó en un náhuatl no muy bien hablado la teoría del doctorado en pulso. Él sostuvo la muñeca de 10 mientras llamaba por su nombre a todos los dioses, buenos y malos, en los que creían los Chiapa. Me explicó que cuando gritara el nombre del dios que afligía al paciente, el corazón de 10 golpearía y su pulso se aceleraría. Después, ya sabiendo qué dios era el responsable de la dolencia, se sabría con exactitud qué sacrificio ofrecer al dios para persuadirlo de que dejara de molestar. Él también sabría entonces qué medicinas se debían administrar para reparar el daño que de algún modo hubiese causado el dios. 10 yacía sobre la piel del cuguar, sus ojos cerrados y hundidos en sus cuencas, y su pecho afanándose por respirar, y el viejo doctor Maash, sosteniendo su muñeca, se inclinó sobre él y le gritó en el oído: «Cacal, el dios brillante», después de una pausa para esperar la respuesta en el pulso. Luego, «Totic, dios de la oscuridad», y luego una pausa. Y «Teo, diosa del amor», y «Antún, dios de la vida», y «Achaquium, dios poderoso», y así siguió nombrando los dioses y diosas de los Chiapa, de los cuales no me puedo acordar. Al fin, se levantó de sus cuclillas y murmuró aparentemente derrotado: «El pulso es tan débil que no puedo estar seguro de la respuesta en ningún nombre». De repente, 10 graznó sin abrir los ojos. «Vinquisaca, Vinquisaca me muerde». «¡Ajá!», exclamó el doctor Maash muy contento. No se me había ocurrido sugerir al bajo Vinquisaca, y de veras que hay un agujero en su mano. «Perdóneme, señor doctor», aventuré. «No fue ningún Vinquisaca, fue un conejo lo que le mordió». El físico levantó su cabeza tanto que casi incrustó su nariz en mi cara. «Joven, yo estaba sosteniendo su muñeca cuando él dijo Vinquisaca, y yo conozco el pulso cuando lo siento. ¡Mujer!». Yo pestañeé, pero él le estaba hablando a su esposa. Después de un rato, me explicó lo que había dicho a ella. Tendré que tener una plática con un experto en seres menores. Fue a buscar al doctor Camé. La vieja corrió fuera de la choza, pasando a fuerza de codazos entre la apretada multitud, y en unos pocos momentos se nos juntó otro viejo. Los doctores Camé y Maash se alborotaron y murmuraron. Luego, sosteniendo por turnos la muñeca flácida de 10, gritaban en su oído: «¡Vinquisaca!». Después, volvían a alborotarse y se consultaban más. Por fin llegaron a un acuerdo. El doctor Camé dio otra orden a la vieja, y ella salió con prisa otra vez,
El doctor Maash me dijo: es inútil hacer un sacrificio al Vinquisaca, ya que son mitad bestias y no comprenden los ritos de propiciación. Este ha sido un caso de emergencia. Mi colega y yo hemos tenido que decidir en la medida radical de sacar la aflicción del paciente quemándola. Hemos mandado traer la piedra del sol, el más sagrado tesoro de nuestro templo y de nuestro pueblo. La mujer regresó seguida de 2 hombres cargados con lo que parecía ser a simple vista un cuadrado de piedra. Después vi que en la superficie superior habían sido incrustados fragmentos de jade en forma de cruz. Sí, muy similar a su cruz cristiana. En los 4 espacios entre los brazos de la cruz, la roca había sido completamente horadada, y en cada uno de esos agujeros se había colocado un pedazo de chipilotl, cuarzo. Sin embargo, y eso es importante para entender lo que siguió, mis señores, cada uno de esos cuarzos cristalinos habían sido tallados y pulidos de tal manera que su circunferencia era perfectamente redonda y uniformemente convexa por sus 2 lados. Cada uno de aquellos vidrios transparentes de la piedra del sol eran como pelotas achatadas o como conchas extremadamente simétricas. Mientras los 2 hombres recién llegados sostenían la piedra del sol sobre 10, que en esos momentos yacía totalmente inconsciente, la vieja tomó una escoba y con el palo hizo unos agujeros en el techo de paja, dejando entrar por cada uno de ellos un rayo del sol, hasta que al fin hizo uno que dejó caer un rayo del sol directamente sobre el paciente. Los 2 doctores corrieron la piel del cuguar para ajustar la posición de 10 con relación al rayo de sol y a la piedra del sol. Entonces sucedió la cosa más maravillosa y yo me acerqué para poder observar mejor. Bajo la dirección de los doctores, los 2 hombres sostuvieron la pesada piedra alisada, ajustándose de tal manera que un rayo de sol pasara a través de uno de los cristales de cuarzo, cayendo directamente sobre la mano ulcerada de 10. Después, moviendo la piedra hacia arriba y hacia abajo a través del rayo de sol, concentraron todo el poder de esa luz sobre un punto, que caía directamente sobre la llaga. Los 2 doctores sostenían la mano en ese lugar, mientras los otros 2 hombres concentraban más la luz en ella. Y créanme o no, como ustedes prefieran, un poco de humo sale de la horrible llaga. Después de un momento, se escuchó un sonido siseante, y se vio una pequeña llama allí, casi invisible al enejo de esa luz intensa. Los 2 doctores movieron con mucho cuidado la mano, de tal manera que el sol formara una llama alrededor de la llaga. Por fin, uno de ellos dijo algo, y los 2 hombres se llevaron la piedra del sol afuera de la choza. La vieja volvió a acomodar el techo de paja con su escoba, y el doctor Maash se movió para que me inclinara y mirara. La úlcera había sido cauterizada limpia y totalmente, como si hubiera sido hecho con una varilla de cobre al rojo vivo. Felicité a los 2 físicos sinceramente, ya que nunca antes había visto algo parecido. También felicité a 10 por haber soportado esa quemada sin ninguna queja. Es triste decirlo, pero él no sintió nada, dijo el doctor Maash. El paciente está muerto. Lo hubiéramos podido salvar todavía si usted nos hubiera dicho todo lo referente al Vinquisaca y evitar la rutina innecesaria de llamar a todos los dioses mayores. Aún hablando mal el náhuatl, su tono era de crítica agria. Todos ustedes son iguales cuando necesitan un tratamiento médico. Guardan un silencio obstinado acerca de los más importantes síntomas.
Insisten en que el físico primero tiene que adivinar la enfermedad y entonces curarla. Y si no, él no ha ganado su salario. Estaré muy complacido en pagar todos los salarios, señor doctor, dije también agriamente. ¿Sería usted tan amable de decirme qué es lo que ha curado? En esos momentos fuimos interrumpidos por una mujercita ajada de piel oscura, quien se había deslizado dentro de la choza tímidamente y dijo algo en el lenguaje local. El doctor Maash tradujo de mala gana. Ella ofrece pagar todos los gastos, si usted consiente en venderle el cuerpo en lugar de comérselo, como ustedes los mexica acostumbran a hacer con los esclavos muertos. Ella era su madre. Yo rechiné los dientes y dije: por favor, infórmele que los mexica no hacemos tales cosas, que le devuelvo a su hijo sin cobrarle nada, y que solo siento no poder ofrecérselo vivo. El rostro lleno de angustia de la mujer fue cambiando mientras el físico hablaba. Entonces, ella le hizo otra pregunta. ¿Es nuestra costumbre, tradujo él, enterrar a nuestros muertos junto con la esterilla en la que fallecen? Ella quiere comprarle esa piel maloliente del león de montaña. Es de ella, dije, y por alguna razón mentí. Su hijo mató a la bestia. El doctor podría ganar su salario como intérprete, pero nada más, pues le conté toda la historia de cómo había matado al animal, solamente dándole a 10 el lugar de glotón de sangre, y haciendo parecer como que 10 había salvado mi vida de un eminente peligro casi a costa de la suya. Al final de la historia, el rostro de la mujer brillaba de orgullo maternal. Claramente se veía que le costaba mucho esfuerzo al disgustado doctor, pero tradujo la última frase de ella. Ella dice que si su hijo fue tan leal al joven señor, es porque usted es un hombre bueno y digno. Los Macobó están en una deuda con usted para siempre. Entonces ella dijo algo, y 4 hombres más penetraron en la habitación, probablemente de la misma familia, y se llevaron a 10 sobre la maldita piel de la que ya nunca más se despegaba. Yo salí de la choza después de ellos, y me encontré con que mis socios habían estado escuchando por la ventana. Cóscatl estaba lloriqueando, pero Glotón de Sangre me dijo sarcásticamente: eso es muy noble, pero ¿no se le ha ocurrido a mi joven señor que esta llamada expedición comercial está dando más de sí en valor de lo que ha adquirido todavía? Acabamos de adquirir algunos amigos, dije, y así fue. La familia Macobó, que era muy numerosa, insistió en que todos nosotros fuéramos sus invitados durante nuestra estancia en Chiapán, y nos prodigaron hospitalidad y adulación. No había cosa que pidiéramos que no se nos fuera dada completamente gratis, como yo había dado al esclavo muerto, devolviéndolo a su familia. Creo que lo primero que pidió Glotón de Sangre, después de un buen baño y de una buena comida, fue a una de las bellas primas. Recuerdo que también a mí me ofrecieron una, y muy bella. Pero después, pues el primer favor que les pedí a los Macobó fue que me buscaran a una persona de Chiapán que hablara y comprendiera el náhuatl. Y cuando me llevaron a ese hombre, la primera pregunta que le hice fue: ¿esos cristales de cuarzo que tiene la Piedra del Sol no podrían ser utilizados para producir fuego en lugar de nuestros tediosos aperos? Naturalmente, dijo él, sorprendiéndose de que le hicieran una pregunta tan innecesaria. Nosotros siempre los usamos para eso. ¿Los que están en la Piedra del Sol? Oh, no, esos no. La Piedra del Sol se utiliza solo para prender los fuegos de los altares ceremoniales y cosas parecidas, o para curar. Quizás usted haya notado que los cristales de la Piedra del Sol
son tan grandes como el puño del hombre. Un cuarzo tan claro y de ese tamaño es extremadamente raro, y naturalmente los sacerdotes se apropian de estos y los proclaman sagrados. Sin embargo, simples fragmentos sirven también para prender fuegos, cuando están adecuadamente pulidos y cortados. Él buscó entre su manto y extrajo de la orilla de su taparrabo un cristal con la misma convexidad de una concha de mar, pero no más grande que la uña del pulgar. No necesito decirle, joven señor, que esto solamente funciona como instrumento para encender cuando el dios Cacal arroja sus rayos de luz a través de él. Sin embargo, aun en la noche o en un día nublado, esto tiene un segundo uso, para ver de cerca cosas pequeñas. Déjeme enseñarle. Utilizando el bordado de la orilla de su manto para ese propósito, él me lo demostró, sosteniéndolo a una distancia adecuada entre el objeto y el ojo. Yo casi salto de la sorpresa cuando el diseño del tejido se aumentó tanto que podía contar cada uno de los hilos coloreados en él. ¿En dónde consiguen estos cristales?, pregunté, tratando de que mi voz no sonara muy ansiosa por adquirirlos. El cuarzo es una piedra muy común en estas montañas, dijo con franqueza. En cualquier parte de nuestras tierras, todos nos podemos tropezar con un buen puñado de cuarzo, o con un pedacito, y lo guardamos hasta que podemos traerlo aquí a Chiapán. Aquí vive la familia Xibalbá, y solo ellos conocen por generaciones el secreto de cómo transformar la piedra en bruto en estos útiles cristales. Oh, no es un secreto muy profundo, dijo el maestro Xibalbá, a quienes todos recurrían para ese menester. No son como los conocimientos en hechicería o profecía. Mi intérprete nos había presentado. Y una vez que hubo traducido, el artesano en cristal continuó. Es solamente cuestión de conocer cómo dar la curvatura apropiada, y luego tener la paciencia de afilar y pulir cada cristal con exactitud. Teniendo la esperanza de que mi voz sonara igualmente inexpresiva, dije: son cosas muy interesantes y útiles también. Me pregunto si no habrán sido ya vistos y copiados por los artesanos de Tenochtitlán. Mi intérprete me hizo notar que probablemente nunca antes los habían visto, ya que la piedra del sol jamás se había exhibido a los ojos de ninguna persona de Tenochtitlán. Después, traducido, y tradujo el comentario del maestro Xibalbá. Dije: joven señor, que no es un gran secreto hacer cristales. No dije que fuera fácil de imitar. Uno debe saber, por ejemplo, cómo conservar la piedra centrada con precisión para poder afilarla. Mi bisabuelo Xibalbá aprendió el método de la gente jaguar, quienes fueron los primeros en vivir aquí en Chiapán. Dijo eso con orgullo, y parecía ser una simple conversación casual acerca de los secretos de su profesión, pero estoy seguro de que nunca antes había revelado esos secretos más que a su propia progenie. Y eso me cayó como anillo al dedo, que los Xibalbá fueran los únicos guardianes de ese conocimiento, que los cristales no fueran fácilmente imitables, que me dejara comprar los suficientes de ellos. Pretendiendo incertidumbre, dije: yo creo, quizás pudiera vender estas cosas como curiosidades en Tenochtitlán o en Texcoco. No estoy completamente seguro, pero sí, quizás los escribanos, para una mayor exactitud en los detalles de sus palabras pintadas. Los ojos del maestro brillaron traviesos y me preguntó directamente: ¿cuántos cree usted, joven señor, que pudiera requerir casi con seguridad? Yo sonreí y dejé caer mi proposición.
Eso depende de cuántos me podría usted proveer y a qué precio. Usted puede ver aquí toda la cantidad que tengo de material para trabajar en estos momentos. Se movió hacia una de las paredes de su cuarto de trabajo, que estaba llena de anaqueles desde el piso hasta el techo. En cada tabla, acomodados en nichos de tela de algodón, estaban los cuarzos en bruto. Eran objetos blancos, opacos, distinguiéndose por sus ángulos de 6 lados, como eran encontrados en la tierra, y se alineaban a lo largo por tamaños que iban desde la falange de un dedo hasta el tamaño de una mazorca. Aquí está lo que he pagado por este material, continuó el artesano, alargándome un papel de corteza lleno de columnas de números y glifos. Estaba sacando la cuenta mentalmente cuando él dijo: con él puedo hacer 6 ventenas de cristales, terminados en diferentes tamaños. Le pregunté: ¿y cuánto tiempo tomaría en hacerlos? ¿20 días? ¿20 días? Exclamé. Pensé que un solo cristal le llevaría todo ese tiempo. Nosotros, los Xibalbá, hemos tenido cientos de gavillas de años de práctica, dijo, y tengo 7 hijos aprendices para ayudarme. También tengo 5 hijas, pero por supuesto que ellas tienen prohibido tocar las piedras. No vaya a ser que siendo mujeres las arruinen. 6 ventenas de cristales, medité, repitiendo su manera provinciana de contar. ¿Y cuánto me cobraría por ellas? Lo que usted ve allí, dijo indicando el papel de corteza. ¿Perplejo? Hablé con el intérprete. ¿No entendí bien? ¿No dijo él que esto era lo que había pagado por todo el material? ¿Por la piedra en bruto? El intérprete asintió, y después a través de él me dirigí al artesano. Esto no tiene sentido. Aún una vendedora de tortillas pide más por ellas que por lo que pagó por el maíz. Usted no recibe nada de utilidad, ni siquiera un mes de salario por su trabajo y el de sus 7 hijos. Los dos, el intérprete y el artesano, sonrieron indulgentes y menearon sus cabezas. Maestro Xibalbá, persistí. Vine aquí preparado para comerciar, sí, pero no para robar. Le puedo decir honestamente que estoy dispuesto a pagar 8 veces este precio, y sería muy feliz de pagar 6, y estaría encantado de pagar 4. Me contestó inmediatamente, y yo me vería obligado a rehusar. En el nombre de todos los dioses, suyos y míos, ¿por qué? Usted ha probado ser un amigo de los Macobó, así es que usted es amigo de todos los Chiapa, y nosotros, los Xibalbá, somos Chiapa también. No proteste más, váyase. Disfrute de su estancia entre nosotros. Déjeme volver a trabajar y regrese en un mes por sus cristales. Entonces nuestra fortuna ya está hecha, se regocijó Glotón de Sangre, mientras jugaba con una muestra de cristal que me había dado el artesano. No necesitamos viajar más. Por el gran Huitztli. Cuando regresemos, podemos vender estas cosas a cualquier precio que pidamos. Sí, dije, pero tenemos que esperar un mes, y todavía nos quedan otras mercancías para tratar, y tengo razones personales para visitar a los Maya. Él gruñó. Aunque estas mujeres de Chiapán son de piel oscura, son fantásticas, en comparación con las que encontraremos entre los Maya. Viejo sinvergüenza, ¿no puedes pensar en otra cosa que no sean mujeres? Coscatl, quien no pensaba en lo absoluto en mujeres, suplicó: sí, continuamos adelante. ¿Hemos venido desde tan lejos para no ver la selva? También pienso en la comida, dijo Glotón de Sangre. Estos Macobó nos han extendido un amplio mantel de comida, que la selva no hará. Además, perdimos a nuestro único cocinero capaz cuando murió 10. Dije: tú y yo seguiremos adelante, Coscatl.
Dejemos que este anciano flojo se quede aquí, si es lo que él desea, y que viva de la fama de su nombre. Glotón de Sangre gruñó un poco más, pero como yo sabía su deseo de viajar, que su deseo de viajar era más fuerte que cualquier otro. Pronto se fue al mercado a comprar las cosas que necesitaría para nuestra travesía por la selva. Mientras tanto, yo fui otra vez con el maestro Xibalbá para invitarlo a que tomara de nuestras mercancías aquellas que llamaran su atención, como un anticipo al pago que le haría posteriormente en moneda corriente. Él, otra vez, mencionó su numerosa progenie y estuvo muy contento de seleccionar una cantidad de mantos, taparrabos, blusas y faldas. Ese trueque me dejó a mí también muy satisfecho, ya que esas mercancías eran las más pesadas de cargar. Su selección me dejó 2 esclavos sin carga, y no tuve ningún problema en encontrarles comprador entre los Chiapa, quienes me pagaron con polvo de oro. Visitaremos otra vez al físico, dijo Glotón de Sangre. Hace mucho tiempo que yo recibí protección contra la mordedura de cualquier serpiente, pero tú y el muchacho todavía no han sido tratados. Gracias por tus buenas intenciones, dije, pero no creo que pudiera confiar en el doctor Maash, ni siquiera para tratarme un granito en mi trasero. Él insistió. Cualquier tonto puede hacer lo necesario, pero solo un doctor puede tener todos los colmillos necesarios para hacerlo. La selva hierve en serpientes venenosas. Cuando pises una, desearás haber visitado la choza del doctor Maash primero. Y él empezó a contar con sus dedos. Allí encontraremos a la serpiente barbilla amarilla, la coralillo, la nauyaca. Coscatl se puso pálido, y yo recordé al viejo mercader de Tenochtitlán contando cómo había sido mordido por una nauyaca y cómo se había tenido que cortar su propia pierna para no morir. Así es que capitulé, y Coscatl y yo fuimos a ver al doctor Maash, quien utilizó los colmillos de cada una de las serpientes que Glotón de Sangre había mencionado, y de 3 o 4 más. Con cada uno de esos colmillos nos picó la lengua, nada más lo suficiente como para que saliera una gota de sangre. Hay un poquito de veneno seco en cada uno de estos colmillos, explicó. Esto hará que a los 2 les salga una roncha suave. Esta desaparecerá en unos cuantos días, y entonces ustedes quedarán a salvo de la mordedura de cualquier serpiente conocida. Sin embargo, hay otra precaución que se debe tener en cuenta. Sonrió maliciosamente y dijo: desde este momento y para siempre, sus dientes son tan letales como los de cualquier serpiente. Así es que tengan mucho cuidado de a quién muerden. Así, nosotros dejamos Chiapán, tan pronto como nos pudimos escabuchir de la insistente hospitalidad de los Macobó, y especialmente de las 2 primas, jurando que pronto regresaríamos y volveríamos a ser sus invitados otra vez. Para continuar hacia el este, tuvimos que escalar otra hilera de montañas. Sin embargo, para entonces, el dios Tititl había restaurado el clima cálido propio de aquellas regiones. Así es que nuestra caminata no fue tan dura, a pesar de estar muy por encima de los bosques.